Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En la receta de hoy voy a estar haciendo un pastel de plátano de 3 leches, pero para no complicarme la vida decidí usar mi receta tradicional. Por eso este pastel ya está aquí horneado, porque esta receta yo ya la tengo en mi canal. Entonces, si quieren pasar a verla para que vean la opción del pastel de plátano seco antes de hacer ahora la versión de 3 leches. La verdad, he visto muchos videos y todos me parecieron súper complicados, con ingredientes muy rebuscados y pues la verdad no es algo que tenga tanta ciencia detrás, sobre todo si lo que estás tratando de hacer es una cosa rápida y con cosas que ya tienes en tu casa. Entonces pues aquí les dejo esta opción. Y bueno, para empezar, a mi pastel lo que voy a hacer es aplicarle unos cortes con un cuchillo para que a la hora que le vaya poniendo el líquido lo pueda absorber. Este pastel, como les comento en su correspondiente video, es bastante permisivo. Yo tenía la costumbre de hacerlo con diferentes tipos de licores, ya fuera rompope, fuera jerez, fuera fuera incluso un vino o cualquier cosa que tuviera a la mano, y pues la verdad nunca se alteró demasiado el sabor, quedaba bastante rico y pues les permite experimentar mucho, y la verdad es que esa es la ventaja de este pan, que por dentro es bastante poroso, entonces va a permitir absorber las leches. Entonces ya aquí yo ya lo piqué todo lo que pude y ahora lo voy a reservar a un costado. Ahora para mis líquidos yo aquí tengo este trocito de plátano solamente para que conserve algo del sabor. Y lo que voy a hacer es machacarlo lo más que pueda con el tenedor. Hasta tener esta especie de puré. Algunas recetas seguramente les mencionen la esencia del plátano, el saborizante del plátano, pero la verdad, ¿para qué hacer el gasto si fácilmente puedes aplicar un plátano de verdad? Entonces yo aquí lo estoy haciendo, ya dejándolo completamente en su versión papilla. Y pues como pasa con el licuado, pues no se pueden deshacer de todos los pedazos, pero ahora que juntemos con los demás líquidos, pues su consistencia se va a transformar un poquito más. Entonces ya ahí está esa parte. Voy a agregar leche evaporada, una taza. La verdad es que no le pongo la lata completa porque esto suele sobrar y pues la verdad no quiero desperdiciar, entonces ni la mitad de una lata de leche condensada. Y ahora le voy a agregar media crema, que esto igual lo podrían sustituir con crema ácida o incluso con leche de vaca normal. Que las 3 leches en sí no es que sean 3 leches específicas, son las que ustedes quieran. En algunos casos se le puede agregar incluso rompope en sustitución de una de las leches y trabaja igual. Pueden ser 2 leches, 4 leches, es lo que ustedes quieran y necesiten. Aquí el tenedor ya no me está funcionando, entonces voy a cambiar a la espátula de globo y voy a aprovechar para ponerle un chorrito de vainilla.
Incluso si quisieran, como les digo, ponerle un toquecillo de alcohol, ya sería muy a su gusto, pero aquí si lo van a compartir con niños o con gente que no pueda tomar, pues sí tendrían que pensárselo muy bien, porque una cosa es preparar el pastel con el alcohol, porque al momento de hornear pues el alcohol se evapora, pero aquí permanecería con su grado etílico, entonces pues ya sería consideración de ustedes. Y bueno, aquí ya se integraron por completo las leches, entonces lo que voy a hacer va a ser empezar a bañar mi pan. Me voy a ayudar con mi taza medidora. Y voy a empezar a rociar completamente. Que ya si se va a los costados, pues también se va a impregnar por la parte inferior. Y bueno, aquí ya va siendo cuestión de tener un poquito de paciencia en lo que se va absorbiendo la leche. Aquí le di ya unas 3, 4 pasadas y pues ya rebasó mi plato, pero lo voy a dejar reposando toda la noche tapado y dentro del refrigerador, y ya para mañana ya se han de haber absorbido las leches. Y pues en dado caso de que hicieran falta, el sobrante también lo voy a reservar y mañana seguirle dando unas cuantas pasadas hasta que quede como yo quiera. Yo para poder taparlo voy a utilizar la cubierta de mi horno mágico y así es como lo voy a llevar al refrigerador. Lo tienen que tapar sí o sí porque en el frío las leches se van a empezar a secar, entonces es posible que su pan se endurezca y pues no quieren eso. Y pues si no tuvieran una tapa del tamaño del plato donde lo hayan colocado, pues pueden recurrir a esto, que es lo que yo suelo hacer en esta clase de circunstancias. Entonces nos vemos mañana. Y bueno, este sería el resultado del pastel de plátano de 3 leches, que cada vez tengo que cortar porciones más pequeñas porque la verdad quedan demasiado azucaradas y bueno, ha sido un año complicado en lo referente al consumo de azúcar. Sigue conservando el sabor especial del pastel de plátano seco, pero pues obviamente las 3 leches le dan un toque especial, solamente que si, bueno, si tienen problemas consumiendo azúcar, que no les guste demasiado o que no sean demasiado de postres, como yo, pues sí llega a chocar un poquito en el paladar, pero la verdad es que un trozo es bastante rico. Y bueno, espero que la receta les haya gustado, que les haya servido. Y si quieren ver más, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.